Muy buenos días, hermanos. Gracias por continuar con esta programación especial de Super TV 55 y Ave María TV, para que la palabra de Dios llegue a todos. En esta mañana, en este momento, pues vamos a compartir su programa Hablando de Jesús. Y hablar de Jesús es hablar de sus huellas, hombres y mujeres e instituciones que con su hacer, su actuar, hablan de Jesús. Para esto estaremos compartiendo con ustedes quien les habla, Rommel Morel y Juan Pablo Jiménez. Es una gran bendición del Señor estar aquí compartiendo, hablando de Jesús, mostrando el amor de Jesús a cada una de las personas, transmitiendo esa vivencia de nuestra fe en la vida de quienes han decidido seguirle y servirle. Y en eso hablar de que han decidido seguirle, que lo han dejado todo por Él y trabajar con Él, transparentado, ¿verdad?, en el otro. Y para eso pues tenemos dos invitadas muy especiales. Muy buenos días. Buenos días. Sí. Ustedes pertenecen a la congregación. A la congregación de hermanas, hijas de la Alta Gracia. Hijas de la Alta Gracia, y trabajan en la parroquia de la Alta Gracia, sí, en este momento aquí, pero están presentes en diferentes partes. ¿Dónde, en cuáles partes del país en este momento están presentes? Bueno, estamos en Santo Domingo, donde tenemos nuestra casa general, nuestra casa madre. Sí. Tenemos en la urbanización Lucerna, nuestra casa. Sí. Trabajamos en un dispensario también cerca de Lucerna, en Cancino Adentro. Wow. Tenemos una guardería de niños de 2 años hasta 4 y un centro educativo también en Cancino. También tenemos en Santo Domingo nuestras casas de formación, que son las muchachas que están iniciando. En ese aspirantado, conociendo y conociéndose. Sí. Conociendo la congregación y descubriendo, ¿verdad?, hacia dónde Dios la está llamando realmente. Excelente. ¿Y cómo surge esta comunidad, este instituto? Bueno, nuestra congregación de Hermanas Hijas de la Alta Gracia surge de otra congregación, ¿verdad? Primero fue la congregación de las Hermanas Misioneras de la Alta Gracia, que fue la primera congregación, como congregación, sí, ¿verdad?, dominicana, que se fundó aquí, fundada por Madre Petra Ureña Suárez, que nació en Carrera de Palma, La Vega. Ella pertenecía a la congregación de las hermanas Sanchina, y luego de tener más o menos 20 y pico de años perteneciendo a esta congregación, decidió formar una congregación. Primero ella sentía que Dios le estaba pidiendo como algo más y decidió irse a una comunidad de clausura en Bolivia. Pero desde allí ella pudo descubrir que eso no es lo que el Señor quería de ella. Que le pedía más. Le pedía más, algo más. Entonces en oración, en profundizando. Buscando el discernimiento, como decimos. Sí, ella se dio cuenta que era fundar una congregación en República Dominicana. Wow. ¿Y cuáles son los carismas de su congregación? Bueno, el carisma de nuestra congregación es un carisma que viene desde la encarnación. Desde la encarnación. Nosotras somos una congregación muy mariana. Y este carisma viene desde la expresión maternal de la Virgen María. Y los manifestamos, ¿verdad?, en la contemplación, en el hágase de María y en la encarnación. Excelente. Ustedes mencionan un punto muy importante y es el cuidado de los niños. Ustedes tienen guarderías, tienen dispensarios médicos. ¿Cómo estructuran estos servicios que ustedes realizan? ¿Cómo se reparten? ¿Cómo se reparten? Los hermanos sigan en cierta forma, como decimos. Sí, bueno, como nosotras somos, ¿verdad?, un grupo de hermanas, sí, pues cada hermana, la congregación, el Consejo General junto a la Superiora General, pues nos van enviando de acuerdo a nuestras habilidades
para trabajar en esas misiones, ¿verdad? En las guarderías, que trabajamos con niños de 2 hasta 4 años. Wow. Son guarderías grandes, atendemos 300 y 200 y pico de niños en esa edad. Es un servicio muy bonito porque es el espacio, ¿verdad?, donde los niños van aprendiendo muchas cosas y ahí uno puede irle transmitiendo el valor de la fe. Así es. Es bueno, se complementan sus palabras con las fotos que ustedes pueden estar viendo en la pantalla, ¿verdad?, donde se van viendo parte del hacer, su casa de formación, la madre fundadora, actividades que complementan y que hablan de su carisma, de la proyección de su carisma. Oh, mire, ustedes son bastante en este momento, es realmente impactante esa foto. Sí. Y en el centro, como dice, ¿verdad?, ese sentido maternal, como hijas de la Alta Gracia. Qué chulo, qué Sí. bien. Sí. Y hablando de su realidad actual, ¿quién es el superior de la orden? De la congregación. Bueno, la superiora actual es Sor Margarita Méndez. Ella tiene dos periodos que está al frente de la congregación. Es la que asume más responsabilidad. Sí, sí. Ese es su Nosotros servicio. decimos, ella es como la depositaria del carisma. Ya. Entonces, ella es la motivadora del carisma para que nosotras, como hijas de la Alta Gracia, pertenecientes a la misma congregación, pues podamos vivir el carisma, podamos hacerlo realidad en la sociedad actual. Y yéndonos a ese punto, ¿dónde ustedes dos están realizando ese servicio? Sí. Bueno, yo estoy realizando mi servicio precisamente aquí en Santiago, en el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. ¿Y esta hermana Yo Ana? estoy en el Hogar de Ancianos América Esperanza en San Francisco, Wow. donde atendemos a los adultos mayores más necesitados de esa zona, aunque nos llegan también de otros lugares, de otros pueblos. Fíjate qué interesante. Van a los dos puntos más vulnerables de Sí. nuestra sociedad en cuanto a Al servicio. la necesidad de carisma, de apoyo. Los niños realmente que por supuesto que le llegarán mucho desprovisto no solo de alimentos, sino también de cariño, de detalle, porque no tienen sus padres tan presentes, están sumamente ausentes la mayoría, y también a los envejecientes, que a veces es donde Jesús está más presente, Sí. que creemos que los necesitados son los que no tienen hogar, no tienen casa, no. A veces más necesitado es el que está postrado, que necesita que lo bañen, que lo alimenten, que lo escuchen. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese trabajo, en esa sintonía con esos envejecientes en este momento? Puedo decir que para mí ha sido una bendición. Primero porque mi llamado lo recibí a través de la mirada triste de los adultos mayores que veía en la parroquia de donde soy, de Moca, en el Corazón de Jesús. Sí. Ustedes conocen esa parroquia que Sí. tiene muchas puertas Sí. y en cada puerta pues se sentaban ancianitos. Entonces desde pequeña yo veía la llamada de Dios a través del rostro, de la mirada triste de esas personas. Entonces para mí ha sido una gran bendición que de todos los años que tengo ya como religiosa, la mayor parte la he pasado al servicio de esos adultos mayores. Y para mí ha sido una experiencia pues que me ha ayudado incluso para atender a mi mamá y a mi papá. O sea, Sí. que no es solo yo dar, sino que también yo estoy recibiendo de ellos. Y ver tantas realidades de tantas personas que en un tiempo, bueno, pues no se detuvieron a pensar en su vida y lamentablemente, digo lamentablemente, tuvieron que ir a parar a un lugar desconocido, porque ir a un lugar ya donde no pueda valerse por sí mismo, a ser atendido por otras personas desconocidas, ha sido, ¿verdad?, una experiencia dura para ellos, pero también para mí edificante, porque muchos se dejan manejar y muchos han sentido que Dios realmente existe y que hay personas buenas que quiere ayudar. Eso. Y
lamentablemente tenemos que hablar de la parte económica, cómo se sostienen realmente las obras, no solo la de los envejecientes, todas sus obras, porque realmente hay muchas demandas, pero pocas entradas. Sí. Sí. ¿Cómo se hacen? Bueno, nosotras en ese sentido, cada comunidad, ¿verdad?, tiene que sostenerse por sí misma. Sí, Nosotras las hermanas que estamos aquí en Santiago, de la parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia, nos Sí. hacen el aporte, las casas donde vivimos es de la parroquia Sí. también, o sea que ellos nos dan el apoyo necesario para nosotras poder estar aquí en esta parroquia sirviendo. prestando ese servicio. Sí. Sí, sí. Mira qué interesante, Juan Pablo, porque realmente no basta con el deseo de servir, No. se necesita lo básico. Se necesitan recursos para poder impulsar las obras. Y en el caso de ustedes, Nadia, En nuestro caso recibimos una subvención del gobierno, no llega puntualmente, pero la recibimos. Sí, sí. Y también aportes de personas que se han solidarizado con nosotras, personas que viven en el extranjero, nos facilitan los pampers, que es lo más que se usa allá, aparte de los alimentos. Tenemos colaboradores fijos, no con una cantidad muy grande, pero sí personas que se solidarizan con nosotros. O sea, tenemos subvención del gobierno y también colaboradores que de manera espontánea, no fijos, otros fijos, nos ayudan. Y con eso, pues, tratamos de que la obra marche. Deseo sobrellevar la carga. Si alguna joven siente el llamado del Señor a ser hija de la Alta Gracia, ¿qué debe de hacer? Cómo Bueno. entrar en contacto, ¿verdad? Sí. De forma directa. Ya es el aspecto vocacional, a que ahorita Sí. hablemos de los pasos, pero muy bien, Juan Pablo, yo creo que sí, que a veces a través del lenguaje, de las fotos, del ministerio que ya desarrollan, Eso uno llama. se siente llamado, Sí. se siente tocado, en pocas palabras. ¿Cómo entrar en contacto con ustedes? Bueno, nosotras tenemos una encargada de la promoción vocacional. Sí, claro. Y cada comunidad tiene una hermana que se encarga también de promover, de motivar, de animar a las jóvenes que nos manifiestan que quieren ser religiosas. Entonces también nosotros hacemos jornadas vocacionales, encuentros, sí, convivencia sí, con los jóvenes, y ahí detectan el que está Van más viendo inquieto. sí, y seguimiento personalizado, que es lo más importante. Claro que Usted sí. ve ese seguimiento personalizado a cada una de las muchachas que manifiestan tener Su deseo. inquietud vocacional. Sí. Sí. Y es muy bonito eso, usted ayuda a crecer muchas personas, porque aunque no vayan a ser religiosas, en ese proceso de formación aprenden mucho. Sí, van conociendo. Y logramos formar personas útiles para la sociedad. Que aunque Sí. no lleguen a la vida religiosa, pero siguen aportando Sí. a la iglesia y a la sociedad Y a la en general. sí, sí. Debe ser interesante cuando luego, después de unos años, se encuentran ustedes con alguna exalumna en esa dimensión casada, compartiendo como profesional, y ella habla de su vida, de las huellas que ustedes han dejado en ella. Sí. Hay ese tipo de encuentro de esa alumna, como se acostumbra, se estila ahora, tienen una época especial en la que se reúnen para compartir y renovar ese carisma de las hijas de la Alta Gracia. Bueno, nosotras en sí, así como congregación, no tenemos, ¿verdad? Una fecha fija. Sí. Sí. Pero algunas instituciones, por ejemplo, el Hogar de Niñas, Siempre el está Hogar abierto. de Niñas todos los años organiza un día, ¿verdad?, de convivencia, de contar su experiencia, cómo les ha ido, cómo están afrontando la vida. Ya. Eso se hace una vez al año. Y yo siento que es una experiencia muy buena
y muy fructífera, porque niñas que se han criado, ¿verdad? Esos primeros años de su vida estuvieron juntas y que se dispersan cada una, su profesión, sus lugares de trabajo, su familia. Ahí están las fotos, Sí, que hablan sí, de ese trabajo. Esos encuentros. sí, es un momento muy bonito. Muy- y sobre todo, probablemente niñas que en algún momento han necesitado ser escuchadas. Me gusta mucho como usted dice eso, que no solo escuchar, sino darle seguimiento personalizado. Tanta falta que hace sentirse amado, escuchado, querido, para no caer en depresión, que muchas veces realmente uno le hace falta un guía, una guía. Alguien que esté ahí para mostrarle el camino. E incluso hasta para sentarse a escucharla, para ver qué hay, cómo se sienten, cómo va la vida. Muchas veces necesitamos eso, ese tipo de orientación. Y para tomar una buena decisión, pues realmente, porque en algún momento lo orgulloso que se debe sentir cuando una joven le va a presentar, ¿verdad?, a su novio, su enamorado, su futuro esposo, o cuando va a mostrarle un diploma, o cuando va realmente a mostrarle un familiar con el cual acaba de tener una relación más cercana, y a lo mejor antes pues no la tenía. Es hermoso poder uno sentir que ha llegado, Sí. que su trabajo, somos privilegiados cuando podemos ver los frutos, en pocas palabras. Sí. Y ustedes han vivido en ese trabajo con los envejecientes alguna experiencia de tener alguno de los envejecientes que lo han dejado a su merced. Sí. En mi caso, la gran mayoría de los 25 que tenemos, Wow. bueno, la capacidad es de 30 de Sí. nuestra residencia, pero tenemos actualmente 25. De esos 25, solamente 6 personas tienen visita. Wow. Después, nadie, ni siquiera un familiar, toma un teléfono y llama si vive, si está bien, si cómo está. Nadie. Wow, eso debe ser algo que choque con, Sí. con la realidad de vida que ustedes han tomado seguir. El seguimiento a Jesús conlleva pues uno querer ser cercano del que está padeciendo una situación así. Y ustedes deben de afrontar que esas personas no caigan en depresión por la soledad. Exacto. Es algo que deben de afrontarlo dentro de su misión Sí. en ese tipo de experiencias de fe. Sí, Sí. no es nada fácil, indiscutiblemente. Estamos hablando de Jesús dentro de esta programación especial de Super TV 55 y Ave María TV. En este momento vamos a entrar en una pausa, Juan Pablo, pero no cambien de canal, que en breve continuamos hablando de Jesús y de su hacer en nuestras comunidades, en nuestro pueblo, en nuestra iglesia dominicana.
Prepárate para vivir una buena Semana Santa. Super TV 55 y Ave María TV han preparado para ti una programación especial para que tengas un encuentro con el Señor. Triduo Pascual, Misa Crismal, películas, muñequitos, canciones, reflexiones y programas en vivo. Vive estos días santos de la mano con el Señor. Programación especial de Semana Santa por Super TV 55 y Ave María TV, para que la palabra de Dios llegue a todos. Continuamos en su programa Hablando de Jesús por Super TV 55 y Ave María TV en este especial de Pro Jesús. Tenemos como invitada, seguimos hablando con las hermanas hijas de la Altagracia que nos están contando de su hermosísima experiencia de servicio a través del cual muestran a Jesús, muestran el amor de Dios y transmiten la presencia del Señor. Sor Nadia, ustedes tienen un proyecto hermosísimo con los ancianos. Deseamos que nos continúe hablando un poquito más sobre ese tema. Y sobre todo, antes del corte, que hablaba Sí. ella de la gran dificultad que viven cuando en algún momento se ven con un alto número de envejecientes que no lo visitan, que no le dan cariño, no tienen detalle. Entonces me imagino que ustedes se sienten con la necesidad de más personas, de ayuda psicológica, de tener más detalle, porque si en la vida diaria no alcanzan y encima de eso no tienen ayuda de familia, debe ser fuerte. Es limitante, sí. Realmente nosotras, como yo digo, no damos abasto para las necesidades de cada uno de ellos, porque cada uno demanda una atención personalizada. Nosotras en la Claro. comunidad somos 4, entonces tenemos un personal que atiende a su trabajo, o sea, a su área de servicio. Entonces, nos ayudan varias personas que van, por ejemplo, hay grupos que dicen voy y lo que les sugerimos es que cada uno se siente con ese adulto mayor y lo escuche. Es decir, que regalen horas de servicio, de Exacto. acompañamiento. También nos ayudan los jóvenes del Politécnico que hacen sus servicios allá y la asignación es esa, diálogo con ellos. Y hacen una empatía tan linda que después los muchachos que cumplen ya sus horas de servicio que le manda el Politécnico Sí. quieren seguir. Y es muy, muy rica la experiencia. Y me imagino que esa experiencia, hermana, debe ser de doble vía, Sí. porque los jóvenes, claro, yo no puedo hablar tanto como jóvenes, pero los jóvenes, hay una característica en el trabajo con ellos que he podido, Juan Pablo, descubrir, que cada vez quieren que lo escuchen más, pero no Sí. saben escuchar. Sí. ¿Entienden? Este tipo de trabajo los marca el tener que acompañar a estos envejecientes, Sí. escucharlos, y probablemente psicológicamente se proyecten ellos viendo a sus abuelos, a sus tíos, y quién no se puede dudar que ellos se proyecten de manera personal. Yo no quisiera verme ahí. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo trabajar? Sí, Es desafiante. Es como dices, es algo de doble vía, es un aprendizaje para ambas personas, para el envejeciente que está padeciendo esa situación, pero también para el joven que también necesita ser escuchado, pero que se sienta a escuchar a esa persona que está pasando ese momento de soledad. De soledad, eso realmente es. Pero como muy bien hay una gracia y hay un carisma y hay una fortaleza diaria en la vida espiritual, en esa dimensión de vida espiritual, me imagino que ustedes tienen momentos fuertes de formación, porque uno se desgasta humanamente mucho más la dimensión y en algún momento hasta se puede sentir un poquito solo, flaquear. ¿Cómo hacen esa dinámica de formación y de fortaleza en esa dimensión espiritual para mantener el carisma
y para seguir transparentando ese amor por los demás. Sí. Pues nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos un ritmo de vida Sí. en el que nosotros tenemos que orar todos los días a nivel comunitario, pero también oración personal, ¿verdad? Una oración personal. Y también nosotros tenemos retiro mensual. Tenemos retiro anual. El retiro anual son de 8 días. Comúnmente lo hacemos con los sacerdotes jesuitas. Y también hacemos, ya cuando vamos, ¿verdad?, cumpliendo años, por ejemplo, para hacer los votos perpetuos, los 25 años, 50 años, pues hacemos un mes de ejercicios espirituales. Esas son... Esos ejercicios ignacianos ahí de Sí. fortaleza. Eso nos fortalece, nos anima y nos relanza en nuestra vocación. Eso. Sí, en el mundo académico, si alguna manifiesta un deseo, además de trabajar en la vida como religiosa, pero en el mundo académico, en un momento dado, dice, bueno, yo tengo interés de estudiar X. La congregación hace ese espacio de colocar a esa hermana en una postura, me imagino, claro, en un mundo académico que pueda fortalecer La su vida trabajo y su comunitaria. servicio. Sí. ¿Hay esa oportunidad? Sí, cada uno muestra, ¿verdad?, sus habilidades. Entonces, dependiendo de las habilidades, las hermanas se van profesionalizando. Sin que la profesión, ¿verdad?, Esté por salga encima del servicio. de lo que es nuestro carisma. Ya. Sí. Pero cada hermana tiene que profesionalizarse en su área, porque si no nos profesionalizamos, imagínese usted, el mundo se nos va a ir No delante. pueden dar de lo que no tienen. Así Porque el es. llamado vocacional de Sor Nadia fue por la mirada del anciano, de los ancianos entristecidos. Aparte de eso, escuché un pajarito que dijo que usted trajo una experiencia sobre la vida ascendente. Sobre, Sí. ¿Puede hablarnos? Fundadora, se Sí, sintió fundadora. Yo no quería usar la palabra. Sí. Pero sí, usted fue fundadora de la vida ascendente aquí en República Dominicana. ¿Puede hablarnos un poco de ese proyecto? Sí, en mi experiencia que tuve muy larga en el hogar de ancianos de Baní, que es un hogar un poco más grande que donde estoy ahora en San Francisco, Sí. yo decía, pero solamente le estoy dando servicio a un grupo aquí dentro, pero fuera, en el sector, en la parroquia, hay muchos adultos mayores que solo se limitan a ir a misa y rezar. Entonces, cuando estaba haciendo ya mi trabajo de grado, mi tesis, yo el tema que escogí no sentía como que me iba a ayudar mucho para entonces Sí. yo dar. Y lo cambié. Si yo estaba trabajando en un hogar de ancianos, pues yo quería investigar cuál era la realidad de nuestros adultos mayores en República Dominicana. Entonces, ¿qué hacer? Ya descubriendo esa realidad, ¿qué hacer? Sí, ya. Entonces me encontré con el movimiento internacional Vida Ascendente. Este es un movimiento que surgió en Francia en 1952, donde un grupo de personas ya jubiladas se sentían todavía fuertes y querían pues poner al servicio sus conocimientos y seguir profundizando además en la experiencia de Dios, específicamente leyendo la palabra de Dios. Entonces ese grupo simplemente se reunía al principio a leer la palabra de Dios, pero vieron después que podían extenderse a otras parroquias y así fue surgiendo y estamos ya, digo estamos porque me siento parte, claro, sigue en los formando 5 parte. continentes. Aquí en el país llegó cuando ya terminamos la presentación de la tesis y demás, hablé con mi superiora, eso fue en el 2007. O sea que desde el 2007 nosotros hacemos vida sí. aquí. Y esto tiene 3 pilares fundamentales, que es la espiritualidad, el apostolado y la amistad. Son grupos pequeños, no deben ser más de 15 los miembros, porque Sí. lo que se trata es de fortalecer lazos de amistad y un espacio donde ese adulto mayor pueda sentirse en confianza y hablar de su situación en grupo de su misma edad. En principio la edad para ser miembro era de 65 años, pero en un encuentro que tuvimos en Perú se vio la necesidad de que fueran de menos edad para que fueran adquiriendo
experiencia y ayudar a los más mayores. No tiene límite de edad, o sea que puede ser de alguien que quiera colaborar e ir aprendiendo, puede ser miembro de este grupo. Y realizamos encuentros nacionales, en diciembre específicamente, donde nos juntamos para compartir ya la experiencia del año, proponer para el próximo año. Sí, Tenemos evaluar y compartir. Sí, tenemos una directiva nacional y una local. Hermosísima Eso es experiencia. interesante. Qué bueno. Bueno, Juan Pablo, en televisión el tiempo es muy corto, limitado. muy limitado. Nos informa que ya este primer bloque ha llegado a su parte final. Pero hermana, sería interesante dejar un número de teléfono para aquellas amigas, amigos, jóvenes que se sienten motivados a seguir en sintonía con ustedes, se sienten llamados a darle seguimiento y a descubrir su vocación. Sí. Bueno, le daríamos el teléfono de la hermana promotora, claro, para que puedan ser contactadas. Su teléfono es 849-873-0998. Ella se llama Sorana Ramona Rodríguez. Pero también pueden visitar a cada una de las comunidades donde nosotras estamos. Sí. Ustedes están aquí en la parroquia de la Altagracia, en la misma parroquia, en la calle Cuba, número 66. No, número 56. 56. Sí, frente al parque. Ahí también, de manera cerquitita de aquí. Sí, pueden entrar en contacto. Son formas, maneras realmente. Ya hemos compartido con las hijas de la Altagracia su carisma, su visión, su trabajo, su forma de ellas, ¿verdad?, reflejar a Jesús. Qué interesante. En este momento vamos a entrar en una pausa. En breve volvemos con el segundo bloque de Hablando de Jesús. Manténgase con esta programación especial. Yo quiero despojarme más de mí, para llenarme más de ti. Mi vida no funciona a mi manera. Prepárate para vivir una buena Semana Santa. Super TV 55 y Ave María TV han preparado para ti una programación especial para que tengas un encuentro con el Señor. Triduo Pascual, Misa Crismal, películas, muñequitos, canciones, reflexiones y programas en vivo. Vive estos días santos de la mano con el Señor. Programación especial de Semana Santa por Super TV 55 y Ave María TV, para que la palabra de Dios llegue a todos.
para vivir una buena Semana Santa. Super TV 55 y Ave María TV han preparado para ti una programación especial para que tengas un encuentro con el Señor. Triduo Pascual, Misa Crismal, películas, muñequitos, canciones, reflexiones y programas en vivo. Vive estos días santos de la mano con el Señor. Programación especial de Semana Santa por Super TV 55 y Ave María TV para que la palabra de Dios llegue a todos. Transfórmanos, Señor, en un vaso nuevo. Aleluya. Bueno, que ustedes continúan ahí con esta programación especial de Super TV 55 y Ave María TV. En este su programa Hablando de Jesús. Y en este segundo bloque de Hablando de Jesús, Juan Pablo, qué privilegio, contamos con invitadas muy especiales. Claro que sí, Romer. Tenemos una bendición en estas mujeres de fe que vienen a hablarnos de su experiencia de encuentro con Dios. Ellas son las discípulas misioneras por la santidad. Yo leí el nombre y yo me quedé, wow, pero qué belleza. Ellas son discípulas del Señor, salen a misionar y su llamado y el llamado de todos nosotros como creyentes es la santidad. Háblanos un poco de esa vida. De esa vida y más que nada, viendo estos rostros, Juan Pablo, Jóvenes, tan jóvenes sí. realmente, ¿cómo surge la congregación? Bien, la congregación nace, bueno, a lo largo de la historia de la iglesia, cuando nace una congregación no es un invento humano, no es una idea, es un llamado de Dios, un llamado que te brota en el corazón y que tú confías ese llamado a las manos de la iglesia para discernir juntos, y concretamente el Señor nos hizo ver esa necesidad de que nosotros recuperemos la vocación a la santidad, esa vocación genuina que tiene su fundamento bíblico cuando dice, seamos santos porque Dios es santo. Sí, Amén. y sobre todo Juan Pablo, Pablo nos llama a todo, ¿verdad? Ese es el a llamado. la santidad. Además de Sí. ser templo del Espíritu Santo, estamos llamados a la santidad. Me llama la atención, hermana, que ustedes, no obstante, después de ese proceso de discernimiento, de documento, de asesoría, de consulta, que eso nos llevaría toda una semana hablando, ¿verdad? Que no surge al azar. Que ustedes hacen vida pública el 29 de enero del 2022 y lo hacen en una comunidad de Santiago
en San José de las Matas, En los montones. en Los Montones, en el templo Nuestra Señora de la Altagracia. De ¿Qué- de las Mercedes. De las Mercedes. ¿Qué sí, signo? De las Mercedes, sí. ¿Por qué me llama la atención ese detalle? ¿Por qué ese lugar? Nosotras queremos ser un monasterio dedicado a la vida contemplativa y a la predicación. La particularidad de esta fundación es esa mezcla de contemplar y dar lo contemplado, una vida de oración y que desde ahí brote la predicación teniendo como eje central el llamado a la santidad. Entonces, la primera persona que tuvo en sus manos ese proyecto en su génesis fue Monseñor Bretón, y de ahí como ese impulso que él nos dio, ese respaldo, esa identificación, porque Monseñor Bretón también es un maestro de espiritualidad. Entonces la zona donde nosotras residimos, la zona montañosa, es un lugar propicio para ese énfasis contemplativo, ese echar raíces sólidas, ese buscar nuestra fuerza en el Señor, y desde ahí con la fuerza de la oración pues comenzar a predicar no solamente en todas las diócesis del país, sino allí donde la iglesia nos necesite. Mira, Juan Pablo, echar raíces sólidas, raíces No solamente- sólidas, en la dimensión de la fe. Sí. Hay algo que me llama mucho la atención, y usted lo mencionó, hermana, y es la parte de esa vida monacal, pero también misionera, como que me suena mucho en el corazón eso. ¿Cómo ustedes viven esa experiencia? Vivir la vida de monasterio, Monasterio y de y servicio. la misión al mismo tiempo. Sí. ¿Cómo ustedes conjugan Le eso? dejo a las jóvenes que les respondan brevemente cada una cómo ha sido su experiencia, porque apenas tenemos 2 años, o sea, Sí, estamos sí, en claro. ese proceso de gestación. Sí. Bueno, para mí ha sido una experiencia de mucha alegría, ese hecho de poder evangelizar con alegría, de poder dar nuestra vida, entregar nuestra vida por la santidad de la iglesia y de todo el pueblo de Dios, y que esta entrega se va realizando en el día a día. Y es muy bonito cómo el Señor nos va formando con su gracia, con su misericordia en esta misión. Y si volviera a nacer, volvería a elegir esta comunidad al servicio de Dios y de la iglesia. Realmente estoy muy agradecida con el Señor y con la comunidad. Bueno, como tenemos la espiritualidad dominica de Santo Domingo de Guzmán, Sí. en su enseñanza de contemplar y dar lo contemplado, de hablar con Dios y hablar de Dios, ahí entra nuestra misión de que así como vivimos en oración, estudiando, meditando y trabajando, pues también salir a llevar eso que recibimos, no comer solo, como uno dice, sino llevarlo a los demás también. Así es. ¿Cómo entonces se aterriza ese trabajo? Muy bien. Bueno, precisamente cuando conocí la comunidad, lo que me llamó la atención fue esta particularidad de la oración y la predicación, y descubrir que existen personas que tienen necesidades espirituales, que tienen necesidades profundas de encontrarse con Dios. Y esta parte de la oración y la predicación, cómo se conjuga, pues nosotras intentamos vivir como un monasterio con toda la liturgia de las horas, y así como decía la hermana, tratar de vivir eso que nos dice Dios en la oración, llevarlo en la predicación a través de los retiros que vamos participando en diferentes diócesis del país, y de los encuentros con los jóvenes también. Entonces, para mí es muy grata la experiencia de ser parte de esta comunidad, y en donde Dios me ha permitido estar, porque ahí me ha llamado. Me siento muy feliz de ser parte de esta comunidad. Sí. Bueno, realmente es una experiencia muy hermosa, y la comunidad nos va enseñando a conjugar esa responsabilidad que cada hermana debe tener, por ejemplo, en su oración personal todos los días, desde lo cotidiano. O sea, que todo lo que vamos haciendo se convierte en oración. ¿Para qué? Porque la predicación es muy serio. Entonces, es como para tener esa base sólida, que cuando tú te vayas a dirigir a los demás, tú sepas qué decirle. Entonces, es como ese trabajo que se va haciendo desde el silencio, en lo oculto, en tu interior,
la comunidad nos enseña a ir trabajando poco a poco la vida interior para poder contemplar y dar lo contemplado. Sí, muy bien. Fíjate, Juan Pablo y amigos televidentes, además de los votos tradicionales que nosotros conocemos de la vida religiosa, de los sacerdotes, de castidad, pobreza, obediencia, tengo entendido que ustedes como comunidad misionera también hacen promesa de silencio. Y el silencio en dos dimensiones, me llamó mucho la atención. En la primera dimensión de formar el espíritu, ¿no verdad? Realmente educar el espíritu. Y educar el alma en la segunda dimensión como una gracia de Dios para hablar con Dios y hablar de Dios. Sí, entonces, eso es. esa dimensión del silencio en una sociedad de tanto ruido, de tanta bulla, de tanta prisa, de tantos elementos, medios de comunicación que con facilidad nos desintonizan. Y usted tiene esa capacidad desde el silencio de sintonizar con ustedes mismos, con Dios, para proyectarlo. ¿Cómo es esa experiencia del silencio? Fíjese que solamente lo que arde por dentro puede hacer arder el corazón de la gente que escucha. Si yo no estoy habitada por el silencio, entonces mi palabra será una palabra hueca. Y el silencio cristiano, que es el que intentamos hacer, tiene un objetivo central, que es escuchar la palabra de Dios que te confía. Como dice Isaías, cada mañana el Señor despierta mi oído. Entonces, el corazón en recogimiento es un corazón que está disponible para que el Espíritu Santo lo vaya trabajando. Entonces, no se trata de mandar a callar, sino de sentir la necesidad de hacer silencio por respeto a las personas. Que la gente se da cuenta cuando tú le llevas un párrafo que aprendiste, o cuando tu meditación, además del estudio contemplativo, está bañado de ese silencio profundo, ese silencio sin pretensiones, ese silencio, como dice el Salmo, he dejado mi alma en silencio. ¿Para qué? Para no aspirar ninguna pretensión, sino para sintonizar con los intereses de Dios. Entonces hay una diferencia grande entre las palabras que nacen del ruido y las palabras que nacen del silencio. Entonces nosotras en la comunidad, en el día a día, y le voy a pedir después a las jóvenes que digan su experiencia, sí, intentamos que el silencio de la capilla se extienda a toda la comunidad, ¿verdad? Que yo también en la cocina tenga esa dimensión orante. Nosotras en el almuerzo siempre estamos escuchando retiros, escuchando meditaciones, como para no quebrantar. Vivimos como si fuera un eterno retiro, así tú no tienes que hacer un teatro cuando estás delante de la gente, porque ya tú vives en ese recogimiento. Intentamos vivir en esto. Entonces una con otra nos estamos custodiando siempre. Oye, el tono de la voz se está interrumpiendo, la otra está estudiando, y vamos entonces cultivándonos. Y hay otro detalle, que nosotras cuando conversamos, como dice bien la espiritualidad dominica, es para hablar cosas que nos nutran en la fe. Dígale, ¿cómo es su experiencia? Sí, además después de tu experiencia, me gustaría en los segundos momentos, para que no finalice el programa, un teléfono, una forma de entrar en contacto con ustedes, porque ya ustedes no solo hablan del silencio, sus rostros alegres, el brillo de sus ojos, ya nos está hablando y le estás hablando. Entonces, algunas jóvenes se pueden sentir motivadas, dicen, ¡ay, yo quiero ser de eso! Sí. Tu experiencia desde el silencio. Sí. Bueno, para mí la experiencia desde el silencio ha sido una escuela, cómo la comunidad nos va adentrando, nos va enseñando cómo debe ser ese recogimiento para entrar en esa intimidad con Jesús, para que esa vida de oración poco a poco se vaya labrando, se vaya forjando y poder llevar esa riqueza a los demás, poder llevar esa presencia de Dios, esa palabra de Dios a los demás. Y es muy bonito también porque nos va adentrando en esa unión con Dios, que sin silencio no sería posible. En pocas palabras, intimidad con Dios, que nadie te la puede robar. Sí.
Bueno, en mi experiencia de ese silencio interior, me ha ayudado a favorecer la vida interior, en profundizar la vida interior, porque si yo no hago silencio y no puedo llegar a la vida interior, entonces no me voy a dar cuenta de cómo voy caminando, no me voy dando cuenta de los hechos que hago, o sea, conscientemente, qué hago en cada cosa. Entonces, en ese silencio, ahí es que yo puedo escuchar la voz de Dios, y si yo no escucho la voz de Dios, no voy a poder hacer su voluntad. Y así es que voy aprendiendo, porque es una gracia que también lleva trabajo, pero cuando uno tiene consciente a Dios, hacia dónde va, que es hacia la unión con Dios, como usted decía, eso ayuda e inspira a esforzarse también a hacer silencio exterior, pero el de adentro, que este también es más complicado, es un pero silencio que productivo. Es muy necesario para poder unirnos con Dios y ser una sola cosa con Él. Bueno, mi experiencia con el silencio es una escuela, es como un taller. Si yo estuviera formándome, adentrándome en el taller del alfarero, y es como Dios labrando dentro, haciéndome, formándome, haciéndome una mejor persona, una mejor consagrada a través de la comunidad, pero también como ese espacio en donde voy conociendo a Dios, en donde me voy conociendo como persona y donde voy identificando lo que Dios me quiere decir, lo que Dios está intentando decirme, por dónde voy, por dónde debo aflojar, por dónde debo apretar y esas cosas. Y es como esa experiencia de crecimiento, de ir ahondando, de ir echando raíces, como decía la Madre Ángela, y de ir profundizando en lo que Dios piensa de mí, en lo que Dios piensa de los demás, y cómo yo puedo identificar la presencia de Dios en cada momento. Sí, finalmente, hermano. Bueno, la experiencia del silencio, eso es una riqueza demasiado grande, porque, por ejemplo, a veces pensamos que estar en silencio es solo tener la boca cerrada, pero yo puedo tener la boca cerrada y estar pensando muchísimas cosas, o sea, estar incluso hasta distraída. Entonces, la comunidad nos va enseñando a hacer ese silencio incluso desde los pensamientos, a ir custodiando qué pensamos para saber luego qué decimos. Entonces, desde ahí encontrar incluso hasta mi identidad. Desde ahí se va formando esta esencia de hacia dónde Dios nos quiere dirigir como consagradas. Qué interesante. Hermana, finalmente un número de teléfono, una forma de entrar en contacto con ustedes, para entrar en contacto ya. Sí, para comunicarse con nosotras lo puede hacer a través del número de nuestra comunidad, que es 829-454-3316. También lo puede hacer a través de las redes sociales. Nosotros evangelizamos por Instagram, tenemos un canal Por la Santidad, también en TikTok Por la Santidad, y en YouTube como Evangelio Joven. Ahí vamos subiendo meditaciones sobre el Evangelio de cada domingo, el tiempo litúrgico que estemos viviendo. Le queremos dejar el eslogan de la comunidad. Sí, el eslogan puede. El eslogan. Vamos a ver, vamos a hacerlo normal, porque tenemos ese canal de YouTube que siempre estamos produciendo contenido sobre la santidad y los momentos litúrgicos de la iglesia. Entonces, vamos a intentar hacerlo como lo hacemos normalmente. ¿Qué le parece? Sí, excelente. Entonces, Mariani, ese eslogan lo tomamos del documento Llamados a la Santidad del Papa Francisco. Sí. Con la alegría de siempre. Sí. Pues vamos. La santidad es el rostro más bello de la iglesia. Amén. Excelente, excelente. Es una riqueza indiscutiblemente, hermano, en esta programación especial de Super TV 55. Y así llegamos al final de este bloque y de este segmento, de este programa, hablando de Jesús. Gracias, Juan Pablo, gracias a ustedes, realmente. Continúen con esta programación especial de Super TV 55, elaborada para ti, sin desperdicio, para que la palabra de Dios llegue a todos.